También el velador estaba cansado y se durmió. ¿Para cuánto te gusta? Te vuelvo a repetir. 24 horas, 2 horas, media hora, 15 minutos, 5 minutos. ¿Para cuánto te gusta, Beto, que lo hubiera matado? Al instante. Segundos. Todos somos capaces de matar. Todos somos capaces de pecar. Todos somos capaces de ser crueles y despiadados. Todos. ¿Sabes cuál es la gran diferencia entre nosotros y los que sí lo hacen? ¿Alguien, un cristiano que me diga? El temor a Dios. Es correcto. Soy capaz de fornicar y de cometer adulterio. Soy capaz de matar. Estoy adiestrado para eso. La gran diferencia es el temor a Dios. Tania, David tenía el corazón conforme ¿a quién? Conforme al corazón de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Que dice la palabra de Dios que era un hombre hermoso y que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Él amaba a Dios, respetaba a Dios, y aún a pesar de saber que él era el ungido de Dios, porque era el próximo rey de Israel, que Dios ya lo había ungido a través de ¿quién? Del profeta ¿quién? Panorama bíblico. Samuel. ¿Profeta quién? Samuel. A ver, todos díganlo, ¿del profeta quién? Samuel. Ya había sido ungido. Él supo esperar pacientemente el momento en el cual Dios dijo: David, ahí te va el reino. ¿Sí me entiendes ahorita? ¿Sí me entiendes, Dani? ¿Sí te estoy hablando, David? José Luis, ¿sí te estoy hablando? Cristian, ¿te estoy hablando? Qué bueno. César, te estoy hablando, alza la mano. David lo pudo haber matado y dijo: Dios me guarde de alzar la mano en contra del ungido del Señor. Porque él sabía que era una autoridad que había sido ungida por Dios. Y él dijo: no me voy a manchar las manos, no lo voy a matar. Y no lo hizo. David supo esperar pacientemente. Ya sabemos nosotros que Saúl había sido una autoridad que había sido desechado. ¿Por qué fue desechado Saúl? Por su orgullo y por desobediente. Porque creyó que era lo correcto respetarle la vida al rey y guardar las ovejas y los becerros gordos. Porque él dijo: de esta forma lo voy a hacer porque yo soy el rey. Por eso fue desechado. Saúl era la autoridad desechada. Su unción pertenecía al pasado. Incluso la atormentaban demonios. El Espíritu de Dios ya lo había abandonado. Pero observemos con este pasaje bíblico cómo David se somete a la autoridad, aún a pesar de que la autoridad lo quería matar. La autoridad que prevalecía en ese momento en el reino de Israel era Saúl. Era muy fácil decir: es mi oportunidad, voy de 2 o voy de 1. Aparte tengo el respaldo de Dios. Él dijo: no me quiero manchar las manos, Dios me libre de matar al ungido del Señor. A mí no me corresponde. Mi hermano, quiero que entiendas esto. En ocasiones no nos corresponde. Ni nos corresponde juzgar a la autoridad. La autoridad va a dar cuentas ¿a quién? A Dios. La autoridad va a dar cuentas a Dios de si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal.
La autoridad me va a levantar o me va a quitar el ministerio. El ministerio es puesto por Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Si se acuerdan de Moisés, si se acuerdan de Aarón, Sí. qué gran bendición, esa bendición que Dios le dio al pueblo de Israel a través de ¿quién? De Aarón, la bendición arónica. Que Dios te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que el Señor voltea su rostro a ti y te ponga en ti paz. Amén. Y hasta el día de hoy sigue creciendo esa gran bendición. Y así bendicen los judíos y así bendicen los hombres de Dios a sus hijos, a sus iglesias. ¿Qué crees que pasó con Aarón? ¿La regó o no la regó Aarón? Sí. ¿Cómo la regó? Al formar parte de hacer un becerro de oro. Al formar parte. ¿Y con sus hijos cómo la regó? No los metió en cintura. Y ofrecieron un incienso raro. Ofrecieron un incienso raro, no correcto, un fuego que no era el correcto. Se metieron sus hijos con las mujeres que iban al templo. Venían a buscar a Dios y les dejaban un chamaco, ¿no? ¿Quién fue Moisés? El libertador de Israel. Amén. El libertador del pueblo de Dios. ¿Qué hizo Moisés cuando regresa de orar 40 días en el monte? ¿Qué? ¿Cómo se llamó el monte, Beto? ¿Cómo se llamó el monte? Sinaí. Monte Sinaí. Bajó del monte Sinaí y cuando llegó estaba el ponchis, la pachanga, 4 de la mañana, 5 de la mañana y lo que sigue, mi chavo. ¿Qué hizo? ¡Zas! Rompió las tablas, las destruyó, se molestó, estaba furioso, tenía celo por las cosas de Dios. Ahí Dios dijo, tienes celo por mí, eso sí te lo perdono. Eso sí te lo perdono, hijo. Porque estás haciéndolo porque tienes celo por mí. ¿Qué no le perdonó Dios? O si se lo perdonó a su manera. ¿Qué decía el pueblo de Israel? Tenemos sed. Nos hubieras dejado ahí por lo menos teníamos pan. Ahí nos trataban mal, pero por lo menos comíamos y no perecíamos de sed. Ahí no hacíamos planas. Me hubieras dejado en mi confort, en mi comodidad. ¿Qué orden le dio Dios a Se Moisés? le hablara a la peña y le pegó. ¿Cuántas veces le pegó ahorita? Una. ¿Cuántas veces le pegó mi hermana Denise? Una. ¿Cuántas veces le pegó mi hermana Andrea? ¿Qué orden le dio Dios, mi hermana Patti? ¿Ven por qué sí tienen que venir a Panorama Bíblico? 3 veces. Aquí los quiero en Panorama Bíblico a partir del jueves. ¿Cuántas veces fue, Beto? Tania. Espero que Dios los esté incomodando a través de mi persona. Cristianos, tibios. No pueden ser tibios. O son fríos o son calientes. Le dijo Dios a Moisés, habla al pueblo de Israel y le vas a dar de beber. Y le ordenó que lo hiciera una vez. Ahí están bien. Donde no están bien es en que no fue una vez. ¿Qué hizo el Moy? Hizo esto. Apaga el micrófono. 2 veces lo hizo. Quería que se escuchara. Pues sí, lastima. 2 veces le pegó. ¿Cuántas veces lo ordenó Dios? Una vez. Una.
No me imagino a Moisés molesto, rompiendo las tablas, peleándose con el pueblo y regañándolos y aplicándoselas. Cuando nada más a la peña le pegó 2 veces. ¿Qué hizo Moisés? Desobedeció a Dios. Dios no le dijo, muestra tu ira al pueblo de Israel, ni diles que son desobedientes. No les dijo, aplícaselas. No les dijo, regáñalos, así como los regaña su pastor. Solo le dijo, dales de beber, tienen sed. Pégale a la peña. ¿Quién estaba con él? Su hermano Aarón. ¿Quién apañó también? Su hermano Aarón. ¿Qué les costó? No entrar a la tierra. No entrar a la tierra prometida, no entrar a Canaán. Dios dijo, yo no ordené eso. Yo eso no lo ordené. El agua de las rencillas, así se llamó ese lugar. ¿Sí recuerdan? ¿Dónde era? ¿En el monte qué? Horeb. El agua de las rencillas, cuando le golpean 2 veces. No pensar que aquí no tenemos la alabanza de las rencillas, ¿verdad? No le hemos puesto aún todavía nombre. Por ahí me estoy poniendo en oración y hay algunos nombres que se me han medio revelado y todos los voy a subir al grupo y ya tendremos una junta, ministros de alabanza, para ver qué decidimos. ¿Cuál fue la gran diferencia? El romper las tablas de la ley fue por celo a la palabra de Dios, pero el golpear la peña fue porque fue en su emoción, en su ira, en su molestia de, Señor, no me hacen caso. Soy su pastor, no me hacen caso, Señor. Ya llévatelos así como están, no te los envuelvo, Señor. Son duros, son contumaces, Señor. Llegan tarde, no llegan a la alabanza, Señor. No vienen a panorama, mi Dios. No se organizan en la alabanza, Señor. No, perdón, estoy pecando. Yo eso no me puedo quejar. No tengo por qué quejarme. ¿Sabes qué me dice Dios? Tienes las ovejas que mereces. Yo digo, neta, Señor. Yo pensé que había hecho cosas muy buenas. ¿Es en serio, Señor? Y me dice, ¿sabes qué? Tienes que empezar por ti, pastor. Tienes que empezar a ser obediente. Tienes que empezar a trazar la palabra con amor, pero tienes que aplicártela a ti. Eso le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida. Y aceptó sin quejas, sin lloriqueos. Cuando le dijeron, llévate a Aarón y súbelo al monte, ¿qué? Hebrón. Llévate a Aarón, súbelo al monte Hebrón y quítale las vestiduras. Qué fuerte, ¿verdad? Oye, si era el super Aarón, el sacerdote Aarón, que tenía las vestiduras del sacerdote del pueblo de Israel. Era el que dirigía y ordenaba, partía el pastel, así deshacía. Le dijeron, llévate a Aarón al monte Hebrón, les quita sus vestiduras y que ahí muera. ¿Sí ya lo leyeron? ¿Sí saben esa historia? Así fue. El pastor no te quita el ministerio te lo quitas tú. Tú renuncias al ministerio. Por X, por Y, por Z. Porque no quisiste poner el sacrificio. No quisiste poner la milla extra. No quisiste hacer un esfuerzo sobrehumano o un esfuerzo más. ¿Más? Sí, es más. Por eso les dije, jóvenes,
Tiene que comprar este libro, Vivir sobre Autoridad, y vamos a empezar a trabajar en él, los de alabanza. Toda la iglesia, pero por lo pronto iniciamos con alabanza. Tenemos que aprender a vivir bajo una autoridad delegada, Amén, amén. porque eso nos va a traer bendición. Gloria a Dios. Dios ordenó que le quitaran las vestiduras. Dios ordenó y le quitaron las vestiduras del sacerdocio y dijo, y que ahí muera. Y así fue. ¿Sabes qué? Aarón entendió, comprendió y aceptó que la había regado, que no había sujetado a sus hijos de la manera que tenía que hacerlo un hombre de Dios, y más un pastor, y más un sacerdote, y más alguien que representa a Dios en la tierra. Y ahí murió. ¿Y se la aplicaron a quién también? Moisés. Al Moy. Tú también te quedas acá, mi chavo, tú no bajas, tú también aquí te mueres. Qué duro. Qué fuerte, qué duro, después de ser el libertador, después de, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané gente. Señor, yo llevé a los pies de Cristo a Juan, a Pedro, a María, a Roberta, a Claudia. Hijo, te recuerdo algo. Por eso dije que Dios tenga misericordia de ti, mi César, y a los que vayan a ser los líderes. Porque a quien mucho se le da, ¿mucho qué, agüita? Quien a mucho se le da, ¿mucho qué? Mucho se le exige. ¿Es correcto, hija? A quien mucho se le da, mucho se le exige. No se quejó Aarón, no se quejó Moisés. Y vaya que Moisés dice que es el padre de la fe, dice, ¿no? ¿O quién es el padre de la fe? Abraham. Pero vaya que Moisés hizo grandes cosas por el pueblo de Israel. Y vaya que Aarón hizo también grandes cosas por el pueblo de Israel. Amén, gloria a Dios. Es muy importante que entendamos esta parte. Al que mucho se le da, mucho se le va a exigir. Gloria a Dios. Vámonos al segundo libro de Samuel. Capítulo 1. Ayúdeme por favor, mi hermana Tania. David se entera de la muerte de Saúl. Después de la muerte de Saúl, David regresó de su victoria sobre los amalecitas y pasó 2 días en Siclag. Al tercer día llegó un hombre del campamento del ejército de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo sobre la cabeza en señal de duelo. El hombre cayó al suelo y se postró delante de David con un profundo respeto. ¿De dónde vienes?, le preguntó David. Me escapé del campamento israelita, le respondió el hombre. ¿Qué sucedió?, preguntó David. Cuéntame lo que pasó en la batalla. Todo nuestro ejército huyó de la batalla, le contó. Murieron muchos hombres, Saúl y su hijo Jonatán también están muertos. ¿Cómo sabes que Saúl y Jonatán están muertos?, le insistió David al joven. El hombre respondió, sucedió que yo estaba en el monte Gilboa y ahí estaba Saúl apoyado en su lanza mientras se acercaban los enemigos en sus carros. Y cuando dio vuelta y me vio, me gritó que me acercara a él. ¿Qué quiere que le haga?, le pregunté. Y él me contestó, ¿quién eres?, le respondí, soy un amalecita. Entonces me suplicó, ven aquí y sácame de mi sufrimiento, porque el dolor es terrible y quiero morir. De modo que lo maté, dijo el amalecita a David, porque me di cuenta de que no iba a vivir. Luego tomé su corona y su brazalete y se
se los he traído a usted, mi señor. Al escuchar las noticias, David y sus hombres rasgaron sus ropas en señal de dolor. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y su hijo Jonatán, también por el ejército del Señor y por la nación de Israel, porque ese día había muerto a espada. Luego David le dijo al joven que trajo la noticia: ¿de dónde eres? Soy un extranjero con esto, una malecita que vive en su tierra. ¿Y cómo no tuviste temor de matar al ungido del Señor?, le preguntó David. Entonces le ordenó a uno de sus hombres: mátalo. Enseguida el hombre lo clavó su espada a la malecita y lo mató. Y David dijo: te condenaste a ti mismo al confesar que mataste al ungido del Señor. Hasta ahí. ¿Por qué lo mató? ¿Sí entienden este principio? Sí. Este capítulo de la Biblia, este pasaje bíblico, nos habla de la autoridad que había sido delegada por Dios y que la mató aquella persona, ¿no? Aquella malecita. Jóvenes, hoy yo les quiero recordar que la autoridad debe ser elegida por Dios y debe ser dirigida por la iglesia. Debe ser confirmada también por el pueblo. David juzgó al homicida, lo juzgó y lo mató. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo juzga y por qué lo mata? Lo mata porque había violado el principio de autoridad. Aunque esta violación no había sido dirigida a David, al contrario, él pensó que quedaba bien con el rey. Llegó de queda bien. Mi señor, ya maté al Saúl, ese que... Ah, sí. Lo manda a matar. Lo manda a matar porque había violado él. Había violado este principio de autoridad. Aunque no había sido dirigido en contra de David, había sido dirigido contra un ungido del Señor. Juzgó el caso porque era una violación de la autoridad. Después de esta muerte de Saúl, David se pone en oración, consulta con Dios y consulta con Dios respecto a dónde debería dirigirse. Pero ¿por qué lo hace? ¿Sabes por qué lo hace? Porque David era un hombre de Dios, porque él buscaba a Dios y entendía el principio de autoridad. Él sabía que no se mandaba solo, aun a pesar de que ya había sido ungido por rey. Él esperaba que lo confirmara el pueblo de Israel, que lo confirmara el pueblo de Judá, y se pone a orar. ¿Y qué le dice Dios? Por favor, siga leyendo por ahí mi hermano Alejandro, respecto a 2 de Samuel, en el capítulo 2. Consulta al Señor. David es ungido rey de Judá. Después de esto, David le preguntó al Señor: ¿debo regresar a alguna de las ciudades de Judá? Sí, respondió el Señor. ¿A qué ciudad debo ir?, preguntó David. A Hebrón, contestó el Señor. ¿Qué era lo más correcto? Perdón que te interrumpa. ¿Qué era lo más correcto? Si ya había sido ungido rey de Israel, ¿qué era lo más correcto? ¿Dirigirse a dónde? Pues a Israel, la capital, a Jerusalén, a decir: ¡hey! Ya llegó el buenas, ya se murió el Saúl y yo fui ungido por Dios a través del profeta Samuel. Entonces vengo y va, póngame mi corona porque yo soy el rey, yo soy el ungido del Señor y ya llevo el respaldo de Dios a través del profeta Samuel. Eso era lo correcto, ¿sí o no? Sí. No. A tus ojos. A mis ojos, a los ojos del mundo. O lo más natural. Ay, es que yo canto como los ángeles, yo debo ser el ministro de alabanza.
No, ¿qué te pasa si yo soy el mejor tecladista y si por mí fuera, no salen las canciones? No, no es cierto, es que la batería es la parte medular. Y por ahí el de los bongos va a decir, si el bongo no se escucha, bonito. Y por ahí otro va a decir, no, pues yo llevo mi bocina, pues yo llevo a ser el líder, ¿no? ¿Sí o no? Pues no. Ante los ojos humanos lo correcto era que David se dirigiera a Israel, porque ya no había rey. Pero David era un hombre de Dios que se puso a orar y esperó dirección de él, y Dios le dijo, hey, no vayas a Israel. Vete ¿a dónde? Vete a Hebrón, ¿no? Vete a Hebrón. A Hebrón. ¿Qué era Hebrón? Hebrón era una ciudad pequeña. Hebrón era una ciudad insignificante. Hebrón estaba en Judá. ¿Qué pudo haber dicho David? La pudo haber hecho de clamor, haber dicho, hey, Señor, ¿no te equivocaste, Señor? ¿Es neta, Señor? ¿De veras, Dios? Sí, son las ovejas que me deben de tocar. ¿Por qué no me tocan aquellas? Se ve que son más obedientes. Perdón si estoy lastimando corazones. Dios, ¿por qué no me diste unos hijos que sean más obedientes? Que sean más... Es más, como yo soy militar, Señor, ¿por qué no uno de esos que digan, Señor, sí, Señor, ordéneme, Señor, sí, Señor, no, Señor? ¿Por qué no me diste de esos hijos, Señor? ¿Sabes por qué no me los dio? Porque estoy preparado para los que tengo. Porque Dios me preparó para este día. Amén, amén, gloria a Dios. Porque Dios sabe que me va a doler, pero sabe que sí voy a poder. Amén. David lo que hizo fue obedecer. Y obedeció y se fue ahí a Hebrón. Al ir ahí David demostró que no trataba de apoderarse de la autoridad. No decía, hey Señor, te equivocaste. Tú ya me habías ungido rey de Israel. ¿Por qué me mandas a esta ciudad que está bien gacha, bien chiquita, bien pequeña? Es más, hay 200 personas. Yo estoy preparado para dirigir miles y 10,000. David obedeció y demostró a Dios que no se trataba de apoderar de la autoridad por su propia iniciativa. Él esperaba que el pueblo de Dios lo ungiera, que el pueblo de Dios lo confirmara. Samuel lo había ungido primero porque Dios lo había escogido. Y ahora el pueblo de Judá lo estaba eligiendo. Ahora Dios lo estaba llevando a Judá, lo estaba llevando a Hebrón y le dijo, ahí te quiero David. Esta acción de obediencia de David simboliza a la iglesia en sus elecciones y de repente, pues sí, Señor, a lo mejor no me agrada, no me gusta, pero sí, Señor, yo te obedezco, yo te entiendo. Yo hoy a lo mejor no lo entiendo, pero más adelante lo comprenderé y trataré de entenderlo. Dame dirección, Señor, dame discernimiento espiritual. Déjame entender por qué no yo. Algo tienes que aprender. Esta acción simboliza a la iglesia haciendo sus elecciones. David no podía oponerse ni podía negarse a que el pueblo lo ungiera. David no podía decir, puesto que yo ya tengo sobre mí la unción de Dios, yo no necesito la unción de ustedes. Bueno, sí lo podía decir. Al cabo ya me eligió el apóstol. ¿Para qué lo necesito, no? Que me den otro pueblo más obediente. Ser ungido por Dios es una cosa, señores. Ser ungido por el pueblo de Dios es otra. Es necesario tener la elección de la iglesia así como la de Dios. Nadie se puede imponer a otros.
David no fue a Jerusalén porque esperaba que lo ungiera el pueblo de Dios. Se quedó 7 años en Hebrón. Y tú te desesperas por 7 semanas. ¿Qué digo 7 semanas? 7 días. ¿Qué digo 7 días? ¿Te desesperas por 7 horas? ¿Qué digo por 7 horas? A veces en 7 minutos estallas. Te desesperas y dices, no, ¿qué te pasa? Si mejor me voy a otra iglesia en donde sí sepan valorar mis talentos como ser humano, como gente de Dios que soy. Tienes que saber esperar, mi hermano. David no se fue a Jerusalén inmediatamente. Él obedeció a Dios y estuvo 7 años en Hebrón reinando para Judá. Dios había ungido a David para que fuera rey sobre toda la nación de Israel y también así como sobre todo Judá. Pero el pueblo de Dios aún todavía no había aceptado totalmente esto. Y no lo había aceptado, ¿por qué? Porque todavía estaba el general Abner y estaba el hijo del general Abner y estaba... ¿Es Mefiboset? No. Mefiboset era el tullido, el que se cayó. Estaba, ¿qué dice la palabra? Isboset. Mefiboset es otro de los hijos de Saúl. Estaba Isboset. Obviamente muere el rey Saúl y todavía pues tenía su estado mayor, su gente, ¿no? La que era fiel y leal a él. ¿Qué hace el general Abner? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, llevó a Isboset, hijo de Saúl, a la ciudad de Mahanayim, y ahí lo instituyó rey de Galat, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. ¿Si están visualizando el problema? Si están visualizando cómo Dios visualizó que iba a haber una bronca, un problema, dijo: tranquilo David, tranquilo David. David, no es el momento, hijo. Estaba cuidando a su hijo. Y estaba fortaleciendo a su hijo. Estaba buscando que él comenzara a tomar el poder poco a poco. Muere el rey Saúl, inmediatamente el general agarra, junta a la gente y dice: Isboset, rey. Claro que tenía que cuidar sus espaldas el general. Y lo hace rey de los amalecitas, rey de Efraín, rey de todo Israel. Obviamente, ¿qué iba a pasar? ¿Qué pasa cuando no jalan los de acá con los de acá? Pues guerra. ¿Qué pasa, Pati? Pelea, contienda, guerra. Cada quien jala para su agua, para su molino y dice: yo soy el rey. Mi padre Saúl me heredó esto. Y tengo el respaldo de los generales, amigos de Saúl. Y comienzan las guerras, y comienzan las peleas. Dice la palabra de Dios, más adelante, ayúdame mi hermano Juan a leerla, ahí mismo. Ya me pasé mucho, yo creo que unos 10 minutitos más. Guerra entre las tribus. El 12. Ok. ¿Es 2:8, hermanito? Sí. Ok, va. Guerra entre David y la casa de Saúl. Pero Abner, hijo de Ner, general de ejército de Saúl, tomó a Is-Boset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galat, sobre Surit, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años solamente. Los 2 de la casa de Judá siguieron a David,
Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá. 7 años, 6 meses. 7 años, 6 meses. ¿Sí o no fue paciente David? Sí. Ya había sido nombrado rey. Todavía no lo proyectaban ni lo catapultaban al nivel espiritual más alto o al nivel terrenal más alto, que iba a ser rey de Judá y rey de todo Israel. Dice la palabra de Dios que los hijos de... ¿Cómo se llama la persona esta? Saúl. Isboset. Joas. 3 hermanos salieron a pelear contra Israel. Dice la palabra que los hijos de Sarbia eran Joab, Abisai y Asael. Los 3 hijos salieron a pelear en contra de Israel y se propusieron que pelearan primero 12 contra 12 y se mataron esos 12 y luego siguieron peleando y luego dice que arrancaron a correr los de Israel y ya se iban en retirada. Ya iban corriendo los hijos de Sarbia, me imagino, ¿no? Buscando para matar al hijo del general Abner. El hijo del general Abner, o el general Abner, ¿quién era? Adiestrado para la batalla, guerrero, adoctrinado para matar. Voltea y ve, ¿a quién ve? Dice la palabra de Dios que voltea y ve a Asael, uno de los 3 hermanos. Era Joab, Abisai y Asael. Voltea y le dice: oye, ¿acaso no eres tú Asael? Iba en retirada el general. Dice: sí, yo soy ese. Dice: oye, mejor vete y quítale las armas a otro. No pelees conmigo. ¿Qué hizo él? Lo seguía persiguiendo. Déjame tranquilo, le dice Abner. Más te vale que agarres otro y te quedes con sus armas. Pero Asael no le hizo caso. ¿Sí te ha pasado que de repente ese que minimizas y que sientes que nomás no la va a armar es el que más la arma? Que ni la sabías, ¿verdad? Él sí lo sabía y le decía: déjame tranquilo, vete y pelea con otros, déjame. Pero el otro no le hizo caso, dijo: no, yo voy. Y fue y lo matan. Dice la palabra de Dios que lo atraviesa con una lanza y lo mata, y ahí lo ven todos muerto, y todos pasaban, y Joás y Abisai corriendo para tratar de matar a Abner, y se les escapa, ahí se les va. Y cuando llegan, de repente, ya sabían que habían matado a su hermano, llega y habla con Abner. Dice que todos los que pasaban se detenían a ver el cuerpo de Asael. Joab y Abisai se lanzaron tras Abner. Ya se ponía el sol, y cuando llegaron al collado de Amá, en el camino que lleva al desierto de Gabaón, los benjamitas se reunieron para apoyar a Abner. Formaron un grupo cerrado y tomaron posiciones en la colina. Y Abner le gritó a Joab. El general Abner le gritó a Joab. ¿Quién era Abner? Abner, el que acababa de matar unas horas antes a su hermano, al que le decían: ya no me sigas. Joab le dice, el general Abner le dice: oye, ya no nos matemos como hermanos. Vamos a hacer una tregua. Ya no nos matemos como hermanos. ¿Para qué nos seguimos matando? ¿No te das cuenta que la victoria es amarga? ¿No te das cuenta que a fin de cuentas vas a ganar, pero la victoria es amarga? Nos estamos matando. Y somos hermanos. Pueblo de Judá, pueblo de Israel. Tan cierto como que Dios vive, que si no hubieras hablado, mis soldados habrían perseguido a sus hermanos hasta el amanecer, contesta Joab. Toca la trompeta y todos se retiran. Ya no pelearon más. Toda esa noche Abner y sus hombres atravesaron el Arabá y siguieron por todo el territorio hasta llegar a Mahanaim.
Regresa Joab con su ejército y cuenta. Le faltaban únicamente, dice la palabra de Dios, ¿cuántos hombres? 19 hombres. ¿Te imaginas? Si no estaba Dios con el ejército de David. ¿Te imaginas, José Luis? Guerra contra otro ejército. Solamente le faltaban 19 hombres y le faltaba a su hermano, porque a su hermano lo mataron. Eso dice la palabra. Además de Asael, faltaban 19 de los soldados de David. Sin embargo, los soldados de David habían matado 360 de los soldados de Abner. 370, ¿no? 60. 60. La guerra entre estas familias de Saúl y de David se prolongó durante mucho tiempo. Y David consolidaba más y más y más su reino, hasta tanto que el de Saúl se iba debilitando. ¿Por qué David tuvo que esperar en Hebrón después de la muerte de Saúl? Hasta que se fuera debilitando. Dice, cuanto más sabe uno ser autoridad, tanto más es capaz de mantenerla y de saber esperar. Nadie debiera permitir que se menoscabara su autoridad de otra persona a fin de establecer la suya propia. Cada vez que haya rebelión contra la autoridad, aunque no sea dirigida contra usted, tal rebelión debe ser juzgada. No trate con la gente solo cuando desobedece su autoridad. Y en la Biblia hay muchísimas rebeliones y muchísimos ejemplos de autoridad. Otro día los platicaremos. Pero yo les quiero decir, mis apreciados hermanos, que es importante que vivamos bajo autoridad, que nos sometamos a la autoridad, que reconozcamos la autoridad y que entendamos, por favor, comprendamos que nuestro tiempo va a llegar. Nuestro tiempo va a llegar porque Dios siempre, siempre, al que pasa esa prueba, al que pasa esa parte de obediencia, le da autoridad. ¿No escucha amén? Amén. Gloria a Dios. Esos líderes, ¿no escucha amén? Amén. Amén. Alza la mano si quieres autoridad. Amén. Amén. Ahorita no te voy a alzar la mano, ¿no quieres autoridad hoy? Ahorita. Hoy no. Ok. Espero que algún día Dios les dé autoridad. Y espero que algún día te la dé. Pero tenemos que aprender a obedecer. La obediencia trae bendición. La obediencia trae la gracia de Dios en tu vida. La autoridad es delegada por Dios. Y Dios no te va a poner por autoridad si eres arrogante, si eres soberbio, si eres soberbia. El creyente se interesa en los sentimientos y no en los argumentos. Y trata con los hechos y no con la prueba. David se podía someter a la autoridad y jamás invalidó la autoridad de Saúl. Esperó pacientemente y le preguntó qué es lo que tenía que hacer. A David se le reveló Absalón, su hijo. Su hijo. Imagínate que un hijo se rebele contra un padre. Y no solamente se rebeló contra el padre, se rebeló contra la autoridad, contra el rey, contra el soberano. ¡Qué fuerte!
rey o no es cosa que la va a determinar Dios y no depende de la multitud de tus seguidores. Con esto terminamos, mis hermanos. Pastora, ven a ayudarme a... Bueno, aguántame tantito. Con eso terminamos, mis hermanos. El hombre debe aprender a esperar, a ser humilde delante de Dios, porque el más obediente es el que está más calificado para estar en la autoridad. ¿Sí lo entiende? Mis hermanos, grupo de alabanza, ¿sí lo entiendes? El más obediente es el que está más calificado para estar en la autoridad. La autoridad no tendría ningún significado si no tuviera poder. La autoridad es poder, señores. La recompensa que vas a tener de tener una relación con Jesús, de tener una relación con Dios, es poder. Dile a tu vecino, dile a quien está a un lado tuyo, es poder de Dios, la autoridad de Dios. Y esa es mi recompensa de la relación que tengo con Dios. Conocer a Dios es conocer su autoridad. Amén. Gloria a Dios. Y conocer a Dios es respetar su autoridad. Amén. Cuando el Espíritu Santo tomó residencia dentro de nosotros, cuando el Espíritu Santo tomó residencia dentro de tu persona, lo hizo con la idea de ayudarte a desarrollarte, de llevarte a otro nivel espiritual. Gloria a Dios. Lo hizo con la idea de desarrollar tu carácter santo, Amén. de quitarte esos vicios, de quitarte esos defectos. Gloria a Dios. La autoridad y poder deben ir de la mano, pero siempre debe haber obediencia, mi hermano. Amén. Amén. Jesucristo no solo tenía autoridad sobre espíritus, les ordenaba dónde ir. Gloria a Dios. Pastora, ven por favor. Ven por favor, ayúdame. Hechos son amores, no buenas razones. La palabra de Dios refresca nuestra mente y el Espíritu de Dios la renueva. Espero que el Espíritu de Dios esté en ti, esté en nosotros, nos dé revelación y nos muestre qué cambios, qué actitudes debemos de asumir para con nuestras autoridades, para con tu padre, para con tu pastor, para con tu madre, para con tu maestro, para con tu jefe, para la autoridad que tienes hoy enfrente o la que te ha puesto Dios enfrente. ¿Quieres ser líder? ¿Quieres vivir en autoridad? Aprende a obedecer. Mejor sabrá mandar quien mejor sepa obedecer. Gloria a Dios. Ponte de pie, hermano.